Bueno, vamos a continuar con lo que es el circuito eléctrico de un tubo de rayos X y como les dije desde el principio, y por favor tiene que quedar bien claro, esto no es un reflejo de la realidad actual de lo que todo implica un circuito eléctrico de un tubo de un equipo de rayos X. Es tremendamente más complejo, hay un montón de elementos más nuevos, pero ¿por qué desarrollamos en nuestro curso brevemente este esquema eléctrico? Porque a ustedes les va a ser útil como futuros técnicos radiólogos para poder entender desde la parte eléctrica y desde la parte física cómo está concatenada la parte eléctrica con después la respuesta física dentro del tubo. Y van a entender que cuando están variando el kilovoltaje, qué es lo que se varía, y cuando están cambiando el miliamperaje, qué es lo que se varía. Desde una realidad eléctrica y electrónica, ¿no? Bueno, dicho esta salvedad, que es una repetición, que ya lo habíamos visto, pero lo volvemos a dar, hacemos una continuación de la parte 3, donde estuvimos hablando de la parte del selector de kilovoltaje y del contactor magnético, que este contactor magnético va a estar manejado, a su vez, por el cronómetro, el temporizador, que eso es algo absolutamente automático. No es que el técnico tiene que calibrar y poner una determinada cantidad de tiempo para cada técnica, no. La técnica ya tiene incorporado toda una serie de datos, ¿no? El kilovoltaje, el miliamperaje, segundo, y bueno, y el tiempo de exposición. Pero bueno, dicho esto, después ya sí entramos en lo que es transformador de alta tensión concretamente, ¿sí? Que es un poco lo que nos va a ocupar de acá para allá el día de hoy. Fíjense que en el transformador de alta tensión tenemos un circuito primario y un circuito secundario. En el circuito primario van a entrar, por decir así, desde 0 volt, que no van a entrar obviamente 0 volt, hasta tranquilamente podrían entrar en este ejemplo 220 volt, en este esquemita circuital sencillo. Y acá a la salida vamos a tener obviamente desde 0 kV y podemos llegar a tener hasta 100 kV, por ejemplo, tranquilamente la salida. O sea que acá estamos hablando de 100.000 volts de salida máximo, y acá estamos hablando de máximo 220 volts de salida. Acá es la primera cuestión para entender algo que tiene importancia. ¿Por qué se usa un contactor magnético? El contactor magnético se utiliza porque hay que manejar corrientes importantes. ¿Qué corrientes? La corriente del circuito primario, esta. Esta corriente del primario va a ser grande. Y la tensión va a ser relativamente chica, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Tanto el primario como el secundario van a manejar la misma potencia, ¿sí? Entonces acá tengo valores de tensión chicos, comparativamente con estos, y va a haber corrientes grandes. Por ejemplo, en un circuito sencillo, donde acá yo quiero tener a la salida 50 miliamperes, o sea 0,05 amperes circulando por acá. Acá estamos hablando en la corriente del secundario. Acá en la del primario estamos hablando que vamos a andar cerca de los 25 amperes tranquilamente, 22 amperes, 20 amperes, ¿sí? Entonces, por este motivo, porque estas corrientes son importantes, hace falta un contactor magnético para que maneje la potencia que se genera, o sea, que se hace circular esta corriente fuerte. Me va a servir para que trabaje perfectamente y no haya ningún tipo de inconvenientes. Bueno, aclarado esto, vayamos a ver qué pasa acá. ¿Qué ocurre en este sector del circuito? Hay un bobinado secundario dividido en dos. Por lo general, este punto medio está conectado a tierra, o sea que es el punto de 0 volt. Y acá va a haber un máximo negativo
y acá un máximo positivo, y ambos oscilando, porque son corrientes alternas. O sea que por un momento va a ser negativo y un instante después va a ser positivo, y acá lo mismo. Un instante positivo y en otro instante pasa a ser negativo. Está fluctuando constantemente. Pero este punto de referencia cero, en el medio de los dos bobinados secundarios, se va a mantener siempre en 0 volts. ¿Qué va a ocurrir? Acá hay un aparato que dice MA, es un miliamperímetro. ¿Para qué está ese miliamperímetro? Para medir los miliamperes que van a circular finalmente por el tubo. Si ustedes observan, ¿qué corriente va a estar por acá? ¿Sí? Perdón, acá me equivoqué. Esto viene por acá. Y esto viene acá. Y esta otra viene por acá. ¿Qué corriente va a estar circulando por acá? Fíjense que esta corriente que va por acá, que va a entregar el transformador, va a alimentar a nuestro puente rectificador de onda completa, y este puente rectificador de onda completa directamente va a alimentar a cátodo y ánodo. ¿Sí? Por lo tanto, va a haber una corriente circulante acá. ¿De dónde? Y bueno, va a haber un flujo, como ustedes ya saben, de electrones que cuando se cierra el contactor magnético, acá se genera una alta tensión y este se convierte en un potencial positivo fuerte y este en un potencial negativo fuerte, y acá va a haber una nube electrónica en el filamento del cátodo que va a viajar hacia el ánodo. ¿Sí? Entonces, este valor de miliamperaje que yo mido acá es directamente proporcional a la cantidad, obviamente, de miliamperes que van a circular entre cátodo y ánodo. O sea que el circuito se cierra acá cuando, obviamente, se da alta tensión al tubo. Muy bien. Como vemos acá, y que quede bien claro, acá nos vamos a encontrar con potenciales, o sea, semiciclos positivos y semiciclos negativos. O sea, por momentos vamos a tener semiciclos positivos y por momentos semiciclos negativos, tanto acá como acá. Y eso va a generar que este puente rectificador de onda completa, como ya vimos en una clase pasada, nos va a sacar como resultante, si este es el potencial de referencia cero, vamos a tener todos los semiciclos uno al lado de otro, y lo que eran los semiciclos negativos ya no existen. O sea que esto pasó a ser, lo que se entrega acá en el circuito, es una corriente continua pulsante, así se llama. Esa corriente continua pulsante lo que hace es alimentar a ánodo y cátodo. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero vimos en ejemplos anteriores la colocación de condensadores. Bueno, en este caso, no en este circuito, respetando el circuito original de la página que yo les mostré el otro día, y que ustedes tienen en la plataforma, no hay puesto ningún condensador de este tipo. Si hubiese condensadores, uno o más de uno, lo que va a ocurrir es que, recordemos, esta corriente continua pulsante, una vez que se cargan los condensadores, cuando se quieren descargar empieza a hacer esto y se genera una corriente continua mucho más real. En definitiva, lo que va a quedar es esto. O sea que mejoramos muchísimo la señal de corriente continua con el agregado de condensadores. Pero les recuerdo, en el esquema que les subí a la plataforma, el esquema eléctrico, no están esos condensadores, ¿sí? Pues yo, respetando al esquema original de mi predecesor, ¿no? El ingeniero que daba antes las clases. Muy bien. En definitiva, esto es lo que tenemos. A esto se le llama circuito de alta tensión. Es la parte del circuito de la alta tensión. ¿Cuál es la ventaja de colocar los condensadores? Ya lo sabemos. Mejora mucho la señal. ¿Y qué va a pasar? Los rayos X que van a salir van a ser con energías mucho más
parejas, por decirlo de alguna manera, que en el caso de que haya estas fluctuaciones. Ustedes piensen que cuando pasa estas fluctuaciones y no están los condensadores, esto entra a bajar, se vuelve a cero. En este instante el tubo no emite porque no hay tensión. Acá emite poco, más, y después vuelve así. Acá otra vez no emite. O sea que estaría haciendo si viésemos a los rayos X con este esquema verde, ¿no? Si pudiésemos fotografiar en cámara lenta cómo es la emisión de rayos X, va a ser como una especie de flasheo, que se va a prender y se va a apagar, se va a prender y se va a apagar. Y así, con ese registro, con esa emisión, se va a formar la placa de rayos X, ¿no? Y se va a impresionar la placa. Con sus desventajas, que es justamente mucha pérdida de energía, o sea, va a haber un muy bajo rendimiento, que se mejoraría, como ya lo vimos, con el agregado de condensadores. Muy bien. Hay algo importante. En la actualidad, salvo quizás algún equipo portátil que pueda funcionar así, o algún equipo dental que posiblemente funcionen así, realmente no lo conozco, este tipo de soluciones ya no se hacen. En los equipos que tienen una cierta modernidad y aparte una cierta envergadura, no trabajan de esta manera, ¿sí? Trabajan con generadores directamente, tienen unos generadores con una cuba de tetrodos, y ya inclusive eso ya también fue superado, y no trabajan con 50 Hz como estamos trabajando acá, que es la tensión de línea, sino que se trabaja con con un oscilador que hace que suba la frecuencia a valores del orden de los kilohertz, o sea, miles de hertz. Entonces, ¿qué ventaja va a tener? Que en vez de ser así, directamente van a ser así, la señal va a ser así, y prácticamente esta media va a estar por acá arriba y prácticamente se va a comportar como una corriente continua, siendo en realidad una corriente continua pulsante de alta frecuencia. Y así es como se soluciona sin estos condensadores, y es lo que normalmente se puede llegar a utilizar. Muy bien, dicho esto, digamos que ya ahora estamos en condiciones de pasar a la otra parte del esquema, que tiene que ver con el circuito de baja tensión. Este es de alta tensión, pues está el de baja tensión. En el de baja tensión a lo que nos vamos a dedicar es a ver cómo es la alimentación del filamento, exclusivamente. Recuerden, mucha corriente en el primario, poca tensión en el primario. Poca corriente en el secundario, mucha tensión en el secundario. Y así funciona. Pero acuérdense, para obtener algunos miliamperes de acá, 100, 200 miliamperes, acá tenemos que trabajar con corrientes elevadas. Eso es muy importante. Muy bien, con esto ya cerraríamos esta parte.